Y saber esta verdad es necesaria en tu vida, porque si de alguna manera quieres contrarrestar ese rechazo que hay en ti, necesitas saber con qué lo vas a contrarrestar. Y para eso es importante que sepas lo que Jesús piensa de ti. Cuando tú tienes esa identidad en Jesús, el rechazo no puede trabajar en tu vida. Cuando tú sabes quién eres en Jesucristo, el rechazo tiene que hacerse a un lado. Otro punto que podemos ver en esto es que Dios muchas veces permite el rechazo para redirigir nuestros pasos a su perfecta voluntad. Tiene un propósito. El rechazo tiene un objetivo en tu vida. ¿Como cuál? Por ejemplo, José. Vemos el ejemplo de José que es muy claro. José el soñador fue rechazado por sus propios hermanos. Pero esto era parte del plan divino de Dios para salvar a muchas vidas. Tú puedes decir, entonces, el rechazo que yo tengo es porque realmente hubo maldad en las personas que querían hacerlo o Dios lo permitió por algo. Si tú le sacas un provecho al rechazo, tú vas a saber que siempre tiene un porqué. Ahora, todo el mundo te tiene que andar rechazando para que te vaya bien o para que tú logres entender ese porqué. No, no, simplemente que a lo que ya pasó cuando tú lo recibiste ese rechazo sin entendimiento, sácale algo bueno. Y de aquí en adelante tú puedes vivir bajo ese nuevo pacto que estás en Cristo Jesús y saber que Jesús fue rechazado por causa tuya, fue rechazado para que tú jamás sintieras el rechazo. David es otro de los personajes de la Biblia que fue rechazado también por Saúl. Podemos ver en la palabra cómo Saúl lo perseguía tanto y decía que casi era como su hijo y que lo quería mucho y luego de rato lo andaba matando, lo quería matar. O sea, ese rechazo que David vivió también no fue cualquier cosa, al grado que tuvo que huir, o sea, fue a extremo ese rechazo, pero David sabía, en su momento quizás no lo entendía claramente, pero se dio cuenta, a final de cuentas, se dio cuenta de que él había estado siendo preparado para ser rey y esto tenía algo que ver en su vida. Este rechazo tenía algo en particular en lo que él tenía que aprender para poder llegar hacia, encaminarse hacia el llamado que tenía por parte de Dios. Yo te quiero hacer una pregunta y quiero que me respondas acerca de esto. ¿Qué rechazo has tenido tú que has encontrado propósito en ello? En mi caso, cuando mi esposo me rechazó, ¿Tu que esposo te me dijo rechazó? así, Ujú. que me rechazó, me dijo, ya no te amo, me dijo. Claro que eso a mí me dolió mucho, ¿verdad? Claro. Y está ahí como en un pozo así como profundo emocionalmente, ¿verdad? Y pasé por todas las emociones. Era un, ¿cómo se dice? Pues un sub y baja, ¿no? En las emociones. Me desestabilizó completamente y a partir de ahí empecé yo a caer en una depresión muy fea. Pero ya después, cuando regresó el Señor Jesús, encuentro el propósito de que eso era necesario. Había puesto toda mi confianza en mi esposo y estaba mal, pues totalmente confiando en, dice ahí la palabra de Dios que maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces, cuando yo vengo a Jesús nuevamente, me doy cuenta que Jesús me recibe, el Padre me recibe y nunca me reprochó, el Padre nunca me reprochó que yo me hubiera alejado de él, ni que hubiera puesto toda mi confianza en mi esposo, sino que conocí un amor del esposo que es el Señor, a través de Isaías también, que me dio un pasaje ahí, cuando me dijo yo soy tu marido, yo tu redentor, yo soy tu hacedor. Ujú. Entonces ahí me habló él.
el Señor. Si no hubiera recibido yo ese rechazo que sí me destruyó en aquel tiempo, yo no hubiera llegado nuevamente al Padre y no lo hubiera conocido como mi marido. Ok, entonces ahora, hoy en día, tu confianza está plena en el Señor y puedes verlo como si Él fuera tu esposo, con esa protección, con ese sacerdocio sobre tu vida, ¿verdad? Así es. Ok, excelente. ¿Alguien más? ¿Qué rechazo has tenido tú que has encontrado propósito en ello? Ok, bueno, otra parte u otra característica del rechazo es que puede ser una herramienta de refinamiento en las manos de Dios. Así como el oro, nosotros sabemos que el oro se purifica en el fuego, así nuestro carácter se fortalece a través de las pruebas. La palabra de Dios nos dice en Santiago capítulo 1, versículo 2 y 3. Quiero que cheques aquí qué es lo que el Señor habla a través de su palabra. Él aquí nos enseña, dice, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Somos refinados, somos purificados así como el oro pasa por el fuego, así nuestro carácter se fortalece. Cuando pasas esas pruebas donde te sientes rechazado, donde experimentas qué es ser menospreciado, donde tú puedes ver que eres maltratado, o sea, todo eso tú puedes sacarle el provecho de que eres tratado en el carácter para, a final de cuentas, ser fortalecido en tu carácter, ser fortalecida tu alma. Y las pruebas nos ayudan mucho para eso. Aquí quiero darte un ejemplo. Hubo un tiempo en el que yo en una ocasión no en una ocasión, fue un momento, una etapa de mi vida donde yo compartía de la palabra y había personas que estaban allí escuchando, pero no para escucharme a mí, sino para burlarse de mí, para contradecir lo que yo estaba hablando de la palabra. Estaban para burlarse y para muchas cosas más. Entonces, yo recuerdo que cuando yo sabía que tenía que ir a compartir la palabra, que tenía que hablar del Señor, yo me daba cuenta que quería entrar como ese temor y le decía a Dios, es que sabes que cuando me paro ahí, sabes que hay gente que empieza a portarse de esta manera, con este comportamiento. O sea, estaba siendo rechazada, menospreciada y todas esas características del rechazo. Pero aquí es donde nuestro carácter es formado, porque en ese momento para mí era como una prueba que yo tenía que pasar. Y quizás puedan decir, pero qué mala onda las personas, cómo iban solamente para hacer eso. Independientemente de lo mala onda, lo que haya sido, yo estaba siendo probada y yo estaba checando mi examen. Yo estaba pensando en cómo iba a reaccionar. Yo no podía cambiar a todas las personas o a las personas que lo estaban haciendo, ¿verdad? Yo no podía cambiar ese grupito de personas o esas dos, tres gentes que estaban haciendo eso, pero sí podía checarme a mí y sí podía aprobar ese examen. Entonces, el Espíritu Santo me habló, cuando yo le expresaba eso, el Espíritu Santo me habló y me dijo, por qué temes del hombre que es como, por qué temes del hombre que ahorita está y de rato deja de estar? O sea, él no te hizo, él no te dio, él no nada. O sea, ¿por qué temes de lo que pueda hacerte el hombre?